China y Estados Unidos logran acuerdo comercial tras reunión en Corea del Sur. Consenso trae tranquilidad por ahora a mercados financieros. 132 personas murieron durante un mega operativo policial contra el crimen organizado en 2 favelas en Río de Janeiro, el más letal en la historia del Estado brasileño. Mientras Estados Unidos amenaza militarmente a Venezuela, acusando a sus autoridades de tener nexos con el narcotráfico, el país reporta la incautación de más de 63 toneladas de drogas solo en el 2025. Venezuela denunció que fue blanco de una operación de falsa bandera dirigida por la CIA para culparla de un ataque contra un buque militar de Estados Unidos en Trinidad y Tobago. El plan ya fue desmantelado. Nueva prueba en noviembre para la Vinotinto. Magallanes se lleva el primer juego contra Leones y ardua disputa por el MVP en el Clásico de Oro del béisbol mundial. Y al cierre de esta edición les contaremos cómo un perro nacido en los Andes venezolanos, símbolo de lealtad y lucha, está a punto de convertirse en la primera raza internacional de Venezuela. Mientras China y Estados Unidos liman asperezas en lo comercial, por ahora, aquí en Venezuela desmantelan nueva operación de falsa bandera. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Así comienza nuestro recorrido por los hechos más relevantes de los últimos días. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se han visto finalmente cara a cara en Busan, Corea del Sur, después de algunos meses de tensiones. La reunión ha dejado varios acuerdos, según ha detallado tras la cita el republicano en su regreso a Washington. Trump ha asegurado que China ha accedido a retrasar un año sus restricciones a la exportación de tierras raras, uno de los principales puntos de conflicto, y ha anunciado, por su parte, la reducción de forma inmediata al 47% de los aranceles impuestos en febrero a los productos chinos, supuestamente por el tráfico de fentanilo. También ha asegurado que visitará China en abril y que este país comenzará a comprar grandes cantidades de soja, según ha recogido varios de los medios a bordo del vuelo presidencial. Además, Trump ha tratado la guerra de Ucrania, donde dijo: vamos a trabajar juntos para ver si se puede hacer algo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado reanudar de inmediato las pruebas con armas nucleares. Con esta decisión se pone fin a la moratoria que mantenía congelados los ensayos desde 1992. En su red social, el mandatario escribió: debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato. El anuncio lo hizo el 30 de octubre, justo después de que Rusia celebrara pruebas exitosas del misil de crucero de alcance ilimitado Burevestnik y del dron submarino Poseidón. Como era de esperarse, Rusia y China reaccionaron al anuncio de Estados Unidos. El presidente Trump, en su declaración, mencionó que otros países supuestamente están realizando pruebas con armas nucleares. Hasta ahora, no teníamos información de que alguien las estuviera realizando. Si con eso se refiere a las pruebas del Burevestnik, eso de ninguna manera constituye una prueba nuclear. China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El grupo Hamas anunció el 30 de octubre que está comprometido con el acuerdo de cese al fuego con Israel, pese a las reiteradas violaciones al mismo por parte de su ejército. En un comunicado de prensa, Hamas indicó que los recientes ataques de Israel en Gaza revelan su intención de socavar el acuerdo de cese al fuego e imponer nuevas realidades por medio de la fuerza en medio de la complicidad de la administración estadounidense. El 28 de octubre, Israel dijo que los restos entregados por Hamas la noche anterior eran partes del cuerpo pertenecientes a un rehén cuyo cadáver ya había sido recuperado por el ejército israelí hace alrededor de 2 años. Posteriormente, una fuente de Hamas dijo que Israel había rechazado la entrada de equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja
y de facciones palestinas en el este de la ciudad de Gaza para buscar los restos de israelitas cautivos. La radio del ejército de Israel reportó posteriormente que las fuerzas israelíes dispararon fuego de artillería hacia la ciudad sureña de Rafah, en Gaza, después de que Hamás atacara a tropas israelíes y matara a un soldado israelí. Hamás negó cualquier implicación en ese incidente. Un mega operativo contra el crimen organizado sacudió la ciudad brasileña de Río de Janeiro y dejó una cifra escalofriante de 132 muertos, convirtiéndose en el más letal en la historia del estado. Según la Policía Civil, 113 sospechosos fueron arrestados. Se incautaron 118 armas, 14 explosivos, miles de municiones y toneladas de drogas. Cerca de 2.500 agentes de seguridad participaron en la acción ordenada por el gobernador opositor de Río de Janeiro. Hoy se está llevando a cabo en Río de Janeiro la mayor operación de la historia de nuestras fuerzas de seguridad. La operación se desplegó el 28 de octubre en las favelas Alemão y Peña, donde se registraron intensos tiroteos. El objetivo era capturar a líderes del Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río, y contener su expansión territorial. La ONU y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogó por un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias. Mientras, el Tribunal Supremo del país solicitó al gobierno de Río explicaciones sobre el operativo. El pasado 1 de julio, los astrónomos que utilizan el telescopio que sondea Atlas en Río Hurtado, Chile, detectaron una débil señal que correspondía a un objeto que avanzaba a gran velocidad, diferente a todo lo visto antes. Aunque la mayoría de los científicos creen que se trata de un cometa natural, un astrónomo de Harvard ha sugerido que sus inusuales características podrían ser indicios de tecnología alienígena. En general se cree que el 3I Atlas es un cometa. Tiene cola, brilla a medida que se acerca al Sol y muestra signos de desprendimiento de polvo y gas. Su nombre procede de sus orígenes 3, por ser el tercer objeto interestelar encontrado, y por interestelar y Atlas por la red de telescopios que lo detectó. Lo que hace extraordinario es su procedencia. Su velocidad y trayectoria indican que no está ligado gravitatoriamente al Sol, lo que significa que debe haberse originado en otro sistema estelar y llegado al nuestro por casualidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel estarían buscando sacarlo del juego político y no precisamente con votos. Según él, la estrategia sería encarcelarlo para silenciar sus posturas políticas. Yo nunca he cedido a propuestas mafiosas. No tengo $1 en los Estados Unidos. No hay ninguna cuenta que congelarme. Y creo sí que mi último discurso en Naciones Unidas marcó una diferencia. Y por eso me castigan hoy. Y me burlo del castigo. Aún podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia con la Mossad, con la CIA, con la DEA, para meterlo por allá en una cárcel donde no se escuche su voz en algún lugar lejano de los Estados Unidos. Estas declaraciones llegan justo después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones contra el mandatario colombiano el 24 de octubre. Él, su hijo Nicolás, la primera dama Verónica Alcócer y el ministro del Interior Armando Benedetti fueron incluidos en la llamada lista Clinton, una lista que, según Washington, agrupa a personas vinculadas con dinero del narcotráfico y otras fuentes ilegales. Y pese a que su creador siempre mantuvo que OpenAI se mantendría como una empresa en beneficio de la humanidad y de uso gratuito, hoy ha pasado a ser con ánimo de lucro y a futuro cotizar en el mercado internacional. El gigante de la inteligencia artificial responsable de éxitos como ChatGPT ha anunciado este 27 de octubre que ha completado su reestructuración para operar como una compañía más tradicional
lo que le permitirá captar nuevas inversiones y poner en marcha una salida a bolsa. La startup más valiosa del mundo fue fundada en 2015 como una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo era alcanzar la llamada inteligencia artificial general. Su objetivo, igualar o superar las capacidades humanas en múltiples tareas y garantizar un beneficio a toda la humanidad. Hoy, luego de su decisión, asegura sin embargo que esa sigue siendo su principal misión. Actualmente cuenta con acuerdos astronómicos con Nvidia, Oracle, AMD o Broadcom y gracias a su lanzamiento busca cotizar en bolsa, generar nuevas alianzas y ganar astronómicas cifras de dinero con nuevos productos. Malas noticias para el clima mundial y es que McKinsey Company presentó su informe global de perspectiva energética 2025, un análisis que proyecta una transformación mucho más compleja y prolongada del sistema energético mundial. El informe revela que las emisiones globales alcanzarán su punto más alto en el 2025, ampliando la brecha entre las tendencias actuales y los compromisos necesarios para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. De mantenerse el ritmo actual, la temperatura podría aumentar entre 1.9 y 2.7 grados hacia finales de siglo, lo que haría imposible el objetivo de cero emisiones para el 2050, una alarma mucho más severa que en años anteriores. El estudio sostiene que pese a la expansión de las energías renovables, los combustibles fósiles seguirán teniendo un papel determinante, incluso después del 2050, con el gas natural consolidándose como un actor clave en la generación eléctrica y en el consumo industrial, desplazando parcialmente al carbón. El análisis prevé un crecimiento sostenido en la demanda eléctrica mundial, impulsado por la electrificación industrial, la transformación del consumo residencial y la expansión de nuevos grandes usuarios como los centros de datos. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció que está en marcha un intento de golpe de Estado desde el Poder Judicial y llamó a la comunidad internacional a estar atenta a lo que ocurre en el país. En los últimos días, la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y en la impunidad. El juez Freddy Orellana, un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar al Tribunal Supremo Electoral a distorsionar los resultados de las elecciones de 2023, motivando la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos por el Movimiento Semilla, de la vicepresidenta de la República y de su presidente. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala. Guatemala no puede ser rehén de quienes usan la toga para servir a la corrupción. Es hora de defender la democracia con decisión y sin titubeos. Y los sofocos que genera en muchas mujeres la menopausia pueden ser, en corto tiempo, cosa del pasado. Y es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, acaba de aprobar el uso de una pastilla de toma diaria que funciona sin hormonas para tratar los sofocos de moderados a severos en mujeres menopáusicas. El medicamento, elaborado por la farmacéutica alemana Bayer, responde al nombre de Elincenettan y se espera que esté disponible en Estados Unidos a partir de noviembre bajo la marca Linqued. Funciona bloqueando los químicos cerebrales responsables de los sofocos y sudores nocturnos, lo que los médicos llaman síntomas vasomotores. Se estima que más del 80% de las mujeres experimentan sofocos durante esta etapa. Por 33º año consecutivo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que insta a Estados Unidos a levantar las sanciones económicas, comerciales y financieras contra la isla de Cuba, que mantiene desde hace más de 60 años.
Esta vez, la resolución presentada por Cuba recibió el respaldo de 165 países. Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Israel, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania votaron en contra y otros 12 países decidieron abstenerse. Tras este resultado, el canciller cubano Bruno Rodríguez, a través de una publicación en redes sociales, manifestó que el bloqueo existe, es real y provoca un sufrimiento incalculable al pueblo de Cuba. También expresó que la aprobación por abrumadora mayoría de esta resolución por 33ª ocasión demuestra el rechazo a esa política genocida que carece de sustento moral. En la votación del 29 de octubre también se exigió que Cuba sea retirada de la lista de países que, según Washington, patrocinan el terrorismo, un señalamiento que La Habana rechaza. Amazon informó que eliminaría 14.000 empleos corporativos este año en un despido masivo destinado a preparar a la empresa para la adopción amplia de la tecnología de inteligencia artificial. Fuentes de la empresa destacaron que el mundo está cambiando rápidamente y que esta generación de inteligencia artificial es la tecnología más transformadora desde Internet y permite a las empresas innovar mucho más rápido que nunca. La compañía indicó que contrataría en áreas clave y priorizaría a quienes pierdan sus empleos para ocupar los puestos. Sin embargo, también afirmó que no había terminado con los despidos, que podrían llegar a 34.000 en una segunda etapa. Amazon tiene más de 350.000 empleados corporativos, según una encuesta de 2024 presentada a las autoridades norteamericanas, por lo que los recortes representan aproximadamente el 5% del personal total de la empresa. La industria química, uno de los sectores clave de la economía alemana, se encuentran al borde de la crisis, según informó el periódico alemán Welt am Sonntag. Precisa que las grandes empresas están cerrando instalaciones y reduciendo personal debido a los altos precios de la energía y los costes de las emisiones de dióxido de carbono. Se precisa que la industria química sufre la competencia extranjera, sobre todo de Asia, debido a los bajos costos. Allí la energía es mucho más barata y no hay que pagar por las emisiones de CO2. Más de 460 personas fueron asesinadas en el hospital materno de El Fasher, en Sudán, por paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El 29 de octubre, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó su consternación y exigió el fin inmediato de los ataques contra la atención sanitaria. Recordó que pacientes, personal e instalaciones deben estar protegidos por el derecho internacional humanitario. Desde abril de 2023 se han registrado 185 ataques contra los servicios de salud en Sudán, que han dejado más de 1.200 fallecidos y 416 heridos entre personal sanitario y pacientes. Tras la euforia de los mercados por la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre en Argentina, el tipo de cambio escaló nuevamente hasta rozar el límite máximo del esquema de flotación pautado con el Fondo Monetario Internacional. Si bien el gobierno atribuyó la presión sobre la divisa a la incertidumbre electoral, las primeras señales de alarma aparecieron ya en julio, cuando comenzó una irrefrenable tendencia al alza que llevó al Banco Central a vender más de $1.000 millones en apenas 3 días. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el 29 de octubre una conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral para desconocer las elecciones del 30 de noviembre, donde se elegirá al nuevo gobierno y se renovarán 128 escaños del Congreso. Su alerta surge luego que el fiscal general divulgara supuestos audios con voces de una consejera electoral, un diputado y un militar planeando el presunto golpe. En respuesta, instruyó a las Fuerzas Armadas a investigar la participación de cualquier militar activo y al canciller de la República denunciar estos hechos ante la comunidad internacional. La continua dependencia excesiva de los combustibles fósiles y el fracaso para adaptarse al calentamiento global ya están teniendo consecuencias devastadoras en la salud humana. Todo esto de acuerdo con un informe mundial publicado el 28 de octubre por la Organización Mundial de la Salud, OMS.
La tasa de mortalidad relacionada con el calor se ha incrementado 23% desde la década de 1990, lo que ha elevado el total de decesos por esa causa a un promedio de 546.000 al año, indicó el informe. Croacia, un país de la OTAN que lleva 17 años sin servicio militar obligatorio, aprobó el 24 de octubre reactivar el reclutamiento. Una decisión aprobada por el Parlamento siguiendo la tendencia general de militarización en países occidentales. A partir de 2026, cada año se planea reclutar a 4.000 jóvenes croatas entre 19 y 30 años de edad. China avanza con firmeza hacia su meta de llevar astronautas a la Luna para el 2030 y ha presentado un apretado cronograma de desarrollo y pruebas para su ambicioso programa lunar tripulado. Entre las pruebas cruciales que se llevarán a cabo próximamente se incluyen comprobaciones integradas para el módulo de aterrizaje lunar Lanyue, pruebas térmicas y de escape de presión dinámica máxima para la nave espacial tripulada Menshu y vuelos a baja altitud y de verificación tecnológica para el cohete portador Gran Marcha 10. Así lo explicó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. La izquierda colombiana eligió el 26 de octubre a su candidato presidencial para las elecciones generales de 2026. Con el 64% de los votos, el senador Iván Cepeda, de 63 años de edad, ganó la consulta interna de la coalición del Pacto Histórico. Él será el abanderado de la izquierda para suceder al presidente Gustavo Petro. Cepeda ha sido una figura clave en los procesos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, de los diálogos con el ELN y del proceso de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. La Asamblea de Bolivia aprobó una ley que habilita a empresas privadas a comprar gasolina y diésel con menos requisitos por parte del Estado. De acuerdo con analistas consultados, los combustibles importados se venderán a un precio mayor que el actual, lo cual obviamente afectará a la economía popular. Desde hace 2 años, el gobierno de Luis Arce tiene dificultades para garantizar la provisión de combustibles en el país debido a conflictos políticos y a la falta de dólares. Tras el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia, el 24 de octubre, los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, anunciaron que decidieron suspender al gobierno de ultraderecha que se instalará en Bolivia el próximo 8 de noviembre, debido a que su conducta antilatinoamericana y proimperialista no se encuentra acorde con los principios de la Alianza. Esta medida de suspensión se mantendrá mientras se evalúan las condiciones políticas en Bolivia, refiere el comunicado emitido por el bloque. El nuevo canciller peruano Hugo de Sela adelantó su intención de recomponer las relaciones con México y Colombia tras los diferendos de la gestión de Dina Boluarte. Expertos destacaron la importancia de estos vínculos, a la vez que señalaron los beneficios de una política exterior mucho más pragmática con Asia y la región como foco. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha neutralizado 3 aeronaves vinculadas al narcotráfico en zonas fronterizas con Colombia en el marco de una operación sostenida contra el tráfico ilícito de drogas que afecta la seguridad y soberanía nacional. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 30 de octubre. Estos hechos, que se suman a un balance creciente de aviones interceptados y pistas clandestinas destruidas, fortalecen la postura de Venezuela en la lucha antidrogas y muestran la capacidad operativa de sus fuerzas en un territorio complejo y estratégico. El jefe de Estado aseguró que las avionetas fueron neutralizadas por la aviación militar bolivariana, cumpliendo todos los protocolos y el derecho internacional. Todas las acciones, destacó el mandatario, evidencian el combate intransigente del país contra todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en la lucha de mantener a Venezuela libre de este azote. El gobierno de Venezuela denunció que fue blanco de una operación de falsa bandera dirigida por la CIA que buscaba culparlo de un ataque contra un buque militar de Estados Unidos estacionado en Trinidad y Tobago para justificar una agresión directa al país. El plan, según fuentes oficiales, ya fue desmantelado. Que estaba en marcha, está en curso, una provocación a través de acciones de falsa bandera, donde, pretenden atacar instalaciones,
o equipamiento militar de los Estados Unidos para culpar a Venezuela, como ustedes bien saben y se informó el día de ayer, bueno, que estaba en curso esta operación de falsa bandera por la detención de un grupo de personas vinculados a la CIA que ya han suministrado información suficiente para que nosotros salgamos al país y a la comunidad internacional a denunciar esta nueva provocación. Es una guerra de los hidrocarburos lo que se pretende instalar, amenazando la paz y la tranquilidad de nuestra región caribeña. El 28 de octubre, la Asamblea Nacional acordó por unanimidad declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kanla Persad Bisesar, por su presunta complicidad con Washington para generar un conflicto en la región. Mientras Estados Unidos amenaza militarmente a Venezuela, acusando a sus autoridades de tener nexos con el narcotráfico, el país reportó el 29 de octubre la incautación de más de 63 toneladas de drogas ilegales en lo que va del año. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, quien además resaltó que Venezuela está decidida a convertir su territorio en zona libre de narcotráfico. El alto funcionario del gobierno venezolano precisó que van exactamente 63.127 kilogramos de diferentes sustancias ilegales incautadas, principalmente cocaína de alta pureza y marihuana. En relación con el control del espacio aéreo, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha derribado 415 aeronaves utilizadas por organizaciones del narcotráfico. Cabello afirmó que Venezuela mantiene una política firme de soberanía y combate al narcotráfico basada en la interdicción aérea y el control de las fronteras terrestres y marítimas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia que le retire la nacionalidad al opositor Leopoldo López por apoyar una invasión militar en el país. El gobierno advirtió que esta medida será extensiva a cualquier venezolano que se preste a una agresión extranjera. La solicitud fue presentada el 24 de octubre. Yo creo que es correcto el despliegue que está haciendo los Estados Unidos. Yo creo que es correcto y necesario que se puedan identificar objetivos dentro de Venezuela. Yo en lo personal creo que es correcto que no solamente se haga esa presión en mar, como ya ha sucedido con varias embarcaciones, sino que eso pueda avanzar a objetivos dentro del territorio nacional. Ustedes vieron a Leopoldo López pidiendo que el ejército gringo se meta aquí y lo nombren presidente a él. Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 para que agentes vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y la Constitución. Lo hice por la calle del medio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el 27 de octubre que el país proyecta un crecimiento económico que superará las estimaciones internacionales. El crecimiento que dice la CEPAL del 6%, ellos lo calculan así, pero todas las variables estadísticas del país señalan que va a ser superior. 6 se escribe así, ¿verdad? Bueno, si lo volteas es 9, va a ser superior al 9% y a pulmón propio, con esfuerzo propio, sin depender de nadie en este mundo. Hemos conseguido el camino para tener una economía que cada vez sea más robusta, basada en la inversión para producir y basada en elementos que vayan rompiendo la dependencia de la economía petrolera. Hay muchas cosas todavía que hay que superar, que hay que perfeccionar, hay muchas variables que todavía hay que estabilizar. El 29 de octubre, el presidente Nicolás Maduro ordenó una movilización masiva y la operación Cayapa de cara a la consulta popular del próximo 23 de noviembre, por lo que pidió a todas las vicepresidencias sectoriales, gobernadores y Fuerza Armada Nacional Bolivariana
sumarse a la discusión de los proyectos. Asimismo, el mandatario nacional exhortó a que se comiencen con las mesas de trabajo en cada sector a fin de elegir 2 proyectos que serán presentados en el próximo proceso. Venezuela suspendió todos los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago ante su actitud belicista. Trinidad y Tobago agotó toda la reserva de gas, se quedó sin gas, y nosotros, en una muestra bolivariana de hermandad y solidaridad, hemos mantenido este acuerdo energético, pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, denunció el pasado 29 de octubre que en el siglo XXI la comunicación ha dejado de ser un derecho humano y una práctica comunitaria libre y veraz, para transformarse en un arma de las transnacionales que monopolizan los flujos de información para hacer la guerra. En este sentido, precisó durante su intervención en el tercer foro internacional Diálogo sobre Falsificaciones 3.0 que la guerra cognitiva es una guerra sin bomba pero con efectos devastadores en la conciencia colectiva. Venezuela envió 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica tras el paso del huracán Melissa. 20 toneladas a Jamaica, 26 toneladas a Cuba. Estamos preparando el envío de un barco que va a salir en los próximos días con más de 3.000 toneladas de ayuda también a la República de Cuba. En la Venezuela de hoy, el índice de abastecimiento en productos nacionales alcanza ya el 90%, según el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, mientras que el 10% restante son productos de importación. El comercio se realiza con un 97% de transacciones en bolívares y 3% en divisas. Destacó que en cuanto a la apertura de locales o remodelaciones se esperaba unas 39 en el presente año, habiendo llegado ya a 40 hasta la presente fecha. Del 28 al 29 de octubre se realizó en la ciudad de Caracas el primer foro empresarial ruso-venezolano con la participación de más de 350 empresas interesadas en proyectos conjuntos. Este evento marcó un nuevo impulso en las relaciones económicas entre ambas naciones, con acuerdos en sectores como energía, transporte, salud y tecnología. Como parte de las operaciones Plan Maestro para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, se han extraído de sus aguas y zonas aledañas desde el inicio del año un total de 394.000 toneladas de desechos, entre otras importantes acciones que impactan la preservación de los ecosistemas del reservorio de agua dulce. La participación comunitaria ha sido clave en el proceso, con más de 184 jornadas de monitoreo integral ambiental en el lago, junto con 36 actividades de monitoreo de germinación de mangles, una de las especies claves para su preservación. En el fútbol, nueva prueba en noviembre para la Vinotinto. Magallanes se llevó el primer juego contra Leones y ardua disputa por el MVP en el Clásico de Oro del béisbol mundial. La selección venezolana de fútbol confirmó su participación en 2 nuevos compromisos internacionales durante la fecha FIFA de noviembre, donde enfrentará a las selecciones de Australia el 14 de noviembre y 4 días después a Canadá en territorio estadounidense. Los encuentros forman parte del proceso de preparación del combinado nacional, que atraviesa una etapa de reestructuración técnica tras los recientes cambios dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. El primer juego de la temporada de los tradicionales rivales del béisbol venezolano se selló con un 4-3 a favor de la nave en el monumental Simón Bolívar. Harold Castro, en la parte baja del sexto con 2 compañeros en base, le desapareció la pelota a Alex Claudio, mientras que Andeltron Simos le devolvió la cortesía en el noveno para dejar a Magallanes de 4-6
mientras que Leones se quedaron en 5-5. La Serie Mundial 2025 se está encargando de dejar momentos memorables con cada partido que pasa. Dos de los principales artífices de esas secuencias que parecen extraídas de películas de Hollywood son el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el japonés Shohei Ohtani, principales candidatos en la carrera al jugador más valioso MVP del llamado Clásico de Otoño ya en su etapa definitiva. Guerrero es el principal artífice ofensivo de los azulejos, mientras que Ohtani no se queda atrás, pues cada vez que los Dodgers pegaron, los de Toronto responden. Venezuela está a un paso de que el perro mucuchíes, el guardián noble de las montañas andinas, sea registrado como raza internacional. Este perro de gran tamaño y robusto, originario de los Andes venezolanos, se caracteriza por ser fuerte, noble, valiente, leal y con un gran instinto de vigilancia. De concretarse su registro, pasaría a formar parte de la lista oficial de razas caninas del mundo, elevando la cifra global de 364 a 365. Estamos a un paso de que nuestra raza mucuchíes sea registrada como raza internacional. De las 364 razas de perros que hay en el mundo, se sumaría la venezolana, la primera raza venezolana pura, la mucuchíes, como raza de perro. Desde 1964, el mucuchíes es reconocido como el perro nacional de Venezuela en honor al ejemplar nevado que acompañó al libertador Simón Bolívar en varias campañas militares y perdió la vida en uno de los combates de la Guerra de Independencia. Cada 31 de octubre recordamos el Día Mundial de las Ciudades. La fecha busca poner de relieve los desafíos urbanos en un mundo cada vez más citadino. Se busca promover el desarrollo sostenible de las mismas y fomentar la cooperación para planificar su urbanización. Más de la mitad de la población, un 54%, vive en ciudades, aproximadamente unos 4.000 millones de personas. Vivir en una ciudad supone una oportunidad de desarrollo, pero también múltiples problemas como contaminación, escasa infraestructura, alta densidad y falta de recursos. Hacer de nuestro entorno citadino, Melanie y amigos, un lugar para vivir de manera mucho más segura, humana, pero sobre todo sostenible, es el desafío. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.